Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 1 de julio del año 2024. Estamos arrancando la semana y arrancando el séptimo mes del año. Un año que se ha ido pues a toda velocidad, ¿no? Pues bien, en este momento a las 9 en punto de la mañana de este 1 de julio usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo, de Guillermo Useche. Julio, ojalá nos cante algo bonito. Él está en Puerto Ordaz. Xavier Míguez en Barcelona, España. Hugo Boscán en Játiva, también en España. Emilio Rojas nos saluda desde Santa Catarina, en Brasil, a 3 grados centígrados. Carmen Salas, amén. Carlos Cuevas en Westchester, María Alejandra Alfonso en Gainesville. Nelsa Vivas, un mes de esperanza, dice ella. Jocelyn Costa en Smyrna, Tennessee. Carlos Arteaga. José de Villa en Maracaibo. Saeda Bona en Orlando. Juana Acuña, embriagado de vino tinto. Qué bien se siente. Ya está por aquí, por Florida, el amigo camionero Juan Acuña. Gisela Guenón está en Miami, no está en Israel. En un lluvioso Miami, con cariño, sí, está lloviendo mucho aquí en Miami. Gerardo Serrao está en Doral. Juan Bautista González en Caracas. Olga Graterol en el estado Trujillo. Henry Moreno en Atlanta. Jenik Colmenares en Panamá. Magali Hernández en Dublín. Olga Graterol. Aquí tenemos que tener cuidado con las minas que coloca el régimen. Ayer hablaban algunos del toldo rojo, lo colocaron azul. María Morales en Maracaibo. Doña María Alicia Sifontes en Caracas. Le gustó el boletín, el navegando en el boletín, qué bueno. Olga Graterol vuelve con el tema. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Nancy América, feliz por el triunfo de la Vinotinto. Ani Galvis, Mimón y Ani están en Toronto. Edgar Bravo en Madrid. Chere Ramos, apareció Chere Ramos, regresó de sus vacaciones. Qué bien, bienvenida. Marcos Siquio Castillo nos saluda desde Maracay. Carlos Bruno en Santiago de Chile. Con mucho frío. Simona Alcántara. Jesús Aguiar en Arequipa. En fin, gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y buenos días a todos aquellos que se unen en este mes de julio tan importante para los venezolanos. Las venezolanas y los venezolanos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz lunes, feliz comienzo de mes y feliz por el triunfo de la Vinotinto. Así es, Mariel. Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana. Contentos y felices por esa victoria de nuestra selección. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buen día, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Aarón de Carlon, San Carilefo de Anil, San Eparquio de Anguiema, San Oliverio Plunkett. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy va menguando la luna en Tauro, luna de llenura, abundancia, prosperidad. Luna para hacer una dieta, pero para engordar, porque es la luna de lo estable, es la luna de la lentitud, de la riqueza y la abundancia. Luna menguante en Tauro, Sol en Cáncer este 1 de julio del año 2024.
2024. Y es el Día Internacional del Reggae. Y es también el Día Internacional del Chiste. Uno lee eso y se ríe porque eso es un chiste. Que haya Día Internacional del Chiste es un chiste. Es el Día Internacional de la Fruta. Y en Venezuela es el Día del Vigilante de Tránsito. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Buenos Aires con Ignacio Hoftis. Ignacio Hoftis es gerente senior de programas de la Clooney Foundation for Justice y es el abogado en la querella argentina que representa a 2 víctimas y a la propia fundación. Estamos hablando de 2 víctimas, 2 personas que fallecieron en las manifestaciones en Venezuela en el año 2014. Y esta es una querella que ha entablado esta fundación, Clooney Foundation for Justice, contra el gobierno venezolano, contra el régimen de Nicolás Maduro. Y está en Buenos Aires porque en Buenos Aires es donde se está dando el juicio. Luego de Buenos Aires iremos a Washington con Celia Mendoza. Por lo visto, el presidente Biden va a insistir en ser el candidato presidencial del Partido Demócrata, luego de haber consultado con su familia en Camp David el fin de semana. Con Sebastiana Barraez vamos a conversar sobre este hecho indignante, extraordinariamente cruel. Han ascendido a coronel a Alexander Enrique Granco Artiaga y a Nairobi O'Connor Jackson. Estos son 2 oficiales de la Guardia Nacional que se han dado a conocer porque son los líderes en las torturas en la DGCIN. Lejos de castigarlos, los ascienden. Luego, en Nueva York, vamos a conversar con Renata Segura, directora del programa de Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group. Esto a propósito de un trabajo que presentó el Crisis Group, firmado por Phil Gunson, donde entrevistan y nos dan el punto de vista de personas del chavismo, desde sectores populares del chavismo hasta altos dirigentes del chavismo, y la eventual reacción que podrían tener ante una derrota electoral el 28 de julio. Es un trabajo interesantísimo y la conversación con Renata Segura seguro promete. Luego en París vamos a conversar de nuevo con Andreina Flores a propósito del resultado electoral del día de ayer, donde se consolidó el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de la señora Marine Le Pen. Y vamos a cerrar en Austin con Fernando Petrocelli, luego de ese maravilloso triunfo de la Vinotinto en el día de ayer. La Vinotinto pasa a la próxima etapa por primera vez en la historia, invicta y con 6 goles a favor. Maravilloso. El tema de hoy para el foro, la hipocresía. Provoca escuchar a Rey Barreto con la hipocresía y la falsedad, pero vamos a hablar de la hipocresía. Todos conocemos a personas que dicen algo en un momento y luego detrás, por la espalda, dicen otra cosa completamente distinta. En los grupos de WhatsApp eso se queda evidenciado y además queda escrito. Gente que en un grupo de WhatsApp mantiene una posición y después en otro grupo de WhatsApp dice exactamente lo contrario. Esto lo vamos a abordar con el psiquiatra Héctor Vizcarrondo aquí en Miami y con la coach licenciada en educación Jennifer McGee en Orlando. Ese es el programa que hemos preparado para este 1 de julio. 1 de julio de 1823, el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América aprueba una declaración que establece la independencia absoluta del territorio centroamericano. El 1 de julio de 1858, en la Sociedad Linneana de Londres, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace dan una lectura conjunta de sus textos donde establecen los principios de la teoría de la evolución mediante la selección natural. El 1 de julio de 1863 comenzó la batalla de Gettysburg,
en Pensilvania, donde las fuerzas de la Unión derrotaron a las tropas del sur, del norte de Virginia, comandadas por el general confederado Robert E. Lee. El 1 de julio de 1867, Canadá se independiza del Reino Unido. El 1 de julio de 1879, entró en circulación el bolívar de plata como moneda oficial de Venezuela. El 1 de julio de 1908 se adopta el SOS como señal internacional de socorro. SOS, que en Morse son 3 puntos, 3 rayas. 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial. El ejército británico pierde solo ese día 19.240 hombres. 1 de julio de 1916 entra en Estados Unidos en vigor la denominada Ley Seca. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. El 1 de julio de 1921 se aplica por primera vez la vacuna contra la tuberculosis, desarrollada por los científicos franceses Albert Calmet y Camille Guérin. 1 de julio de 1936 se inaugura la carretera panamericana, conocida como Ruta Panamericana o simplemente Panamericana. Es un sistema de carreteras de aproximadamente 17.958 kilómetros de largo que vincula casi todos los países del continente con un tramo unido de carretera. Viene desde Alaska y llega hasta Buenos Aires. El 1 de julio de 1961 nació Diana de Gales. Diana Spencer estaría cumpliendo hoy 63 años, pero recordemos, ella falleció en 1997 en París a los 36 años. El 1 de julio de 1973 se creó la DEA, la Oficina del Departamento de Justicia dedicada al control de drogas. El 1 de julio de 1974 falleció Juan Domingo Perón. Y hoy está cumpliendo 47 años Liv Tyler, la actriz famosa por Guerra de Tronos. Por El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, la trilogía de Peter Jackson. Y el 1 de julio del 2004 murió Marlon Brando a los 80 años, uno de los actores más influyentes en la historia del cine. El 1 de julio del 2018, 6 años atrás, Andrés Manuel López Obrador ganaba con el 53% de los votos la presidencia de México, que ahora le va a entregar a su sucesora, Claudia Sheinbaum. El 1 de julio de 1915 nació Willie Dixon. Willie Dixon, uno de los grandes bluesistas, falleció en 1992 a los 77 años. Y el 1 de julio de 1925 falleció en París uno de los compositores fundamentales del siglo pasado, Erik Satie. Lento y doloroso. Gymnopédie, número 1, con Clara Cormendi. Y hoy está cumpliendo 79 años Debbie Harry, la de Blondie. El editorial con César Miguel Rondón. El 29 de junio de hace 5 años, de el año 2019, fallecía frente al juez el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Escasamente pudo mantenerse respirando de la cantidad de torturas, del grado salvaje de la tortura que se le infligió. Eso ocurrió el 29 de junio. Se presume que el torturador del capitán Rafael Acosta Arévalo fue el oficial de la Guardia Nacional
Aquí tengo el nombre completo. Alexander Enrique Granco Arteaga. En un acto de crueldad sin límites, en un acto de crueldad extremadamente vil, morboso, 5 años después, el 29 de junio, el torturador del capitán Acosta Arévalo es ascendido a coronel de la Guardia Nacional. El 29 de junio de 2024, Nicolás Maduro asciende a coronel a Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales de la DGCIN. Y asciende también a Nairobi O'Connor Jackson, a coronel también de la Guardia Nacional, y esta señora, Nairobi O'Connor Jackson, también está señalada por los organismos defensores de derechos humanos como otra importante torturadora en la DGCIN. De manera que no se combate la tortura. No hay el menor intento de corregir, de castigar a los torturadores, todo lo contrario. Se les asciende, se les premia. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que es Nicolás Maduro, al frente de su gobierno, el que está de acuerdo con ese proceder. Porque además, ¿por qué tienen que ascender justo cuando se está cumpliendo años de muerto por torturas el capitán Acosta Arévalo? Es una noticia que duele, que indigna, una noticia repulsiva. Nos dice lo nefasto, lo cruel de quienes han estado y están todavía en el poder en Venezuela. Pero hoy es el 1 de julio y el mes de julio promete ser un mes esperanzador para los venezolanos, porque hay la posibilidad, el día 28, luego de elecciones presidenciales, de que la cosa en el país cambie. Y no solo por la ventaja abrumadora que tiene en todas las encuestas y sondeos de opinión Edmundo González Urrutia, sino por el sentir de cambio que se respira en todo el país y fuera del país en todos los venezolanos que integramos la diáspora. Julio trae un aire distinto, un aire fresco. Y las cosas están cambiando. La Vinotinto, que era esa cenicienta, pues para que se burlasen todos y todos la patearan en el fútbol suramericano, ayer logró el pase a la próxima etapa, por primera vez en su historia, invicta, con 6 goles a favor. Y fue sumamente emotivo ver a todo un estadio cantando el himno nacional. $20,000 personas cantando el himno nacional. Vamos a quedarnos con esa imagen y no con la inicial de este editorial, porque claro que van a cambiar las cosas, y para bien. 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa, y ya regresamos con las noticias más importantes de este 1 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos pues a las 9:23 con las noticias más importantes al día de hoy. Venezuela gana 3-0 a Jamaica y logra histórico invicto en la Copa América.
El triunfo de la Vinotinto fue apoyado en Austin por casi 20,000 aficionados en el estadio. La selección de Venezuela avanzó como líder del Grupo B, con el pleno de puntos por primera vez en su historia, luego de la victoria de ayer a Jamaica y tras los anteriores triunfos contra Ecuador y México, y evitó enfrentarse a Argentina en los cuartos de final. Lo hará el próximo jueves en Arlington, Texas, contra la selección de Canadá. La familia del presidente Biden lo animó durante una reunión en Camp David a continuar con su campaña para la reelección, pese a que algunas voces del Partido Demócrata le instan a retirarse tras su débil actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump. Según dos asesores de Biden citados por CNN, la familia ofreció al mandatario su apoyo incondicional durante el encuentro en la recóndita residencia de Camp David, al que acudieron la primera dama Jill, sus hijos y nietos. En la encuesta inmediatamente posterior al debate hecha por CBS News, al preguntárseles sobre si Biden tiene la salud mental y cognitiva para servir como presidente, solo el 27% de los encuestados dijo sí, frente al 72% que dijo no. Esto es una disminución drástica desde principios de junio. Quizás lo más sorprendente es que solo el 54% de los demócratas de esta encuesta dijeron que Biden debería postularse para presidente, mientras que el 46% dijo que no. En relación a Donald Trump, solo el 50% de los encuestados dijo que Trump tiene la salud cognitiva para ser presidente, frente al 49% que dijo no. La agrupación nacional de Marine Le Pen consiguió una victoria contundente e inédita en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, con el 33,15% de los votos junto a sus aliados conservadores, según el Ministerio del Interior, que publicó hoy los resultados provisionales. La coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular obtuvo el 27,99% de los votos, por delante de la mayoría saliente del presidente Emmanuel Macron, que es el gran perdedor de los comicios con el 20,04%. Los republicanos, el partido de la derecha clásica, se quedó con 6,57% de forma aislada y con el 10,23% si se le suman los votos de otros candidatos también de derechas. En esta primera vuelta, en que la participación alcanzó un nivel particularmente elevado del 66,71%, ya han resultado elegidos 37 diputados de RN, 32 del NFP y 2 del bloque macronista, 3 para LR y sus aliados. Un bombardeo con un dron explosivo de la milicia chií libanesa Hezbollah hirió a 18 soldados israelíes en el cuartel de Rawiyah, al norte de los Altos del Golán, según anunció el ejército con un comunicado en el día de ayer. El ataque deja una de las cifras de víctimas de un ataque en la divisoria más elevadas en los últimos meses, si bien solo uno de ellos quedó en estado grave, mientras que el resto solo tuvieron heridas leves. El Servicio de Seguridad de Ucrania anunció la desarticulación de un grupo subversivo que había convocado un acto público en Kiev con el objetivo de derrocar a las autoridades civiles y militares ucranianas y de tomar el edificio de la Rada Suprema, el Parlamento. Un número indeterminado de personas han sido detenidas por su participación en la conspiración. Según la Fiscalía, los líderes del grupo habían convocado diversos actos públicos para el pasado 30 de junio, cuando Ucrania celebra el Día de la Constitución. Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos hacia el mar de Japón, según informó el ejército surcoreano, el segundo lanzamiento de este tipo en menos de una semana, que parece responder a unas maniobras de los gobiernos de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Nuestro ejército detectó 2 misiles balísticos lanzados en dirección noreste a las 5:05 y 5:15 horas locales, desde la zona de Yanggyeon, en la provincia de Gwangi del Sur, dijo el Estado Mayor Conjunto surcoreano.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó ayer a la prensa de mentir sobre su gobierno y de querer destruirlo ante la opinión pública, ahondando así su enfrentamiento con el periodismo, del que dice que está alineado con la extrema derecha. La pelea con los medios tomó fuerza en los últimos días, después de que la periodista María Jimena Duzán publicó en la revista Cambio una columna en la que, a modo de derecho de petición, hacía una serie de preguntas a Laura Sarabia, mano derecha del presidente y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, sobre su hermano Andrés, por su presunta participación en actos irregulares de contratación estatal. Petro dijo el viernes que a raíz de esta situación, Sarabia tuvo que ser hospitalizada. Luego publicó un mensaje en el que vinculaba a la FLIP con el ex vicepresidente uribista Francisco Pacho Santos, señalado de supuestos vínculos con paramilitares porque en 1996, siendo periodista de El Tiempo, estuvo entre los fundadores de esa organización de la que luego se retiró. Bannon irá hoy definitivamente a prisión tras agotar todos sus recursos, pero está lejos de intimidarse por el castigo. Steve Bannon todavía considera que lo que está en juego existencial en su lucha política es la victoria o la muerte de esta república, afirmando que los demócratas destrozan la Constitución. Mantiene sus reclamos sobre el privilegio ejecutivo contra las citaciones del Comité de la Cámara del 6 de enero que los tribunales han desestimado. Ayer se realizó con éxito en Venezuela el simulacro electoral previo a las votaciones de este 28. El chavismo probó con creces su maquinaria electoral. Según el periodista Eugenio Martínez, suponiendo una participación constante sin interrupciones en cada una de las 3.006 mesas durante 11 horas, los 1.174 centros habilitados pudiesen recibir aproximadamente 2.7 millones de personas, en el mejor escenario de participación. Hasta las 4 de la tarde, el promedio que tardó cada elector en interactuar con la máquina fue de 42 segundos. El tiempo de votación se extendió más allá de las 7 de la noche en algunos centros. Hubo denuncias de presencia de puntos rojos y otros azules con el mismo fin por parte del régimen para la supervisión con listas de sus votantes. Sobre esto, el ex rector Roberto Picón señaló que el manual de funcionamiento de la mesa electoral dice que no se permitirán aglomeraciones o estructuras de control político a medios de 200 metros del centro de votación. La comunidad debe organizarse para rechazar cualquier intento de presión sobre los votantes. Por su parte, la periodista Adriana Núñez Rabascal advirtió que durante el operativo fueron repartidos diferentes panfletos como logros de Maduro, logros de Venezuela y una amenaza a la paz y al país, con la imagen de González Urrutia. Hablando de... Vamos a cerrar pues ya las noticias y a las 9:31 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta Buenos Aires, donde está Ignacio Hoftis, abogado, gerente senior de programas de la Clooney Foundation for Justice. Ignacio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. ¿Podrías explicarnos qué es este juicio, esta querella que se está llevando adelante en un tribunal argentino en Buenos Aires? ¿Cómo no? Bueno, miren, básicamente nosotros el año pasado, en junio del año 2023, presentamos una denuncia por asesinatos cometidos en el contexto de las manifestaciones en el 2014 y dando el contexto de crimen de lesa humanidad. En menos de un mes esa denuncia fue bien recibida, se abrió la investigación y empezaron a producirse las primeras pruebas. Y lamentablemente en febrero de este año, 2024, se cerró la investigación. Nosotros hemos apelado esa decisión y en abril se ha reabierto esta investigación. Y básicamente lo que ha pasado esta semana, justo un año después de que hayamos impulsado esta causa, hemos tenido la chance de que familiares de las víctimas hayan podido declarar frente a la justicia argentina. A ver, estamos hablando de manifestaciones hechas en Venezuela durante el año 2014.
¿Por qué esto se está conociendo en un tribunal argentino? Argentina está aplicando un principio jurídico legal que se llama el principio de jurisdicción universal, que básicamente significa que para determinados crímenes que son de máxima gravedad, como lo que estamos hablando, crímenes de lesa humanidad, Sí. esto le permite a cualquier juez del mundo investigar los crímenes con independencia de dónde se cometieron, quién los cometió y contra quiénes se cometieron. ¿No? El primer antecedente quizás de esto lo tengamos en el caso de Pinochet, que mucha gente recordará, cuando había un juez español pidiendo la extradición al Reino Unido por crímenes cometidos en Chile, ¿no? Y entonces Argentina, en este caso, está aplicando la jurisdicción universal ante la falta de investigación en Venezuela, claramente. Bien. Cuando dices, Ignacio, familiares de las víctimas, ¿qué fue lo que ocurrió esta semana? Esta semana pasó algo muy importante, que fue que las víctimas han podido declarar y contar su versión frente a la justicia argentina. De alguna manera fue la vez que más cerca han estado estas víctimas de justicia que vienen reclamando literalmente hace 10 años. Y bueno, hemos tenido audiencias donde frente al juzgado federal argentino, estas víctimas han podido contar y relatar su versión de los hechos y ser escuchadas por una corte, un juzgado imparcial por primera vez, como decía, después de 10 años de estar esperando este momento. Por lo tanto, para nosotros es un primer paso, obviamente, porque todavía queda investigación por hacer, pero fue un paso muy importante, ¿no? Porque fueron escuchadas después de tanto tiempo. Fueron escuchadas porque en Venezuela no fueron escuchadas, porque en Venezuela la justicia no se ha abocado a esta causa. ¿Es así? Es así. En estos casos y en muchos otros hay informes enteros de Naciones Unidas que hablan de esto, ¿no? De la falta de investigaciones imparciales en Venezuela. En los casos concretos que nosotros estamos trabajando, lo hemos podido ver, lo hemos documentado y lo hemos presentado a la justicia argentina, donde estas causas no han podido ser investigadas, a pesar de, como digo, desde el día 1, los familiares están reclamando justicia en Venezuela. Se les cerraron las puertas ahí y, bueno, por suerte en Argentina se les ha vuelto a abrir y por eso decíamos que fue una semana muy importante la que acaba de pasar. Muy bien. Cuando estos familiares están buscando justicia, ¿la justicia que se busca en qué consiste? Hay unos responsables directos, evidentemente. ¿Podrías explicarnos? Sí, claramente. Nosotros lo que estamos buscando es justicia real. Estamos determinados a llegar hasta el final. Nosotros nos hemos enfocado en fuerzas de seguridad venezolanas, concretamente, en esta investigación. Hemos presentado más de 15.000 páginas de evidencias que dan cuenta de que existen responsables penales individuales. Y es lo que estamos procurando demostrar en la justicia argentina para, bueno, llegar eventualmente, estamos en lo que se llama la fase de instrucción, pero estamos haciéndolo con el objetivo de llegar, evidentemente, a un juicio y que los responsables penales sean adecuadamente sancionados, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, porque a veces algunas de este tipo de causas pueden tener un tono simbólico, que no está mal, el contexto puede ser buscar, digamos, que sea algo simbólico, la presentación de la justicia. En nuestro caso no estamos determinados a llegar hasta el final y tenemos identificados responsables penales individuales y queremos que la justicia argentina actúe y sancione adecuadamente, digamos. Ignacio, cuando dices que tienen identificados a los responsables, ¿de qué estamos hablando? ¿De los que apretaron el gatillo, de los que les ordenaron apretar el gatillo, de quienes estaban por encima de la cadena de mando? ¿De qué estamos hablando? Sí. Hay lamentablemente algunas cosas que por la estrategia legal no voy a poder comentar, pero sí que estamos enfocados en las fuerzas de seguridad venezolanas, donde creemos que existen distintos tipos de responsabilidades. También hay que tener en cuenta que el contexto en que nosotros estamos presentando esto tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, que por su propia naturaleza, entre otros elementos, se habla de crímenes de lesa humanidad si estamos hablando de algo sistemático. Por lo tanto, no presentamos esta denuncia como asesinatos, hechos aislados, sino que corresponde a un plan sistemático, como ya han anunciado Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos las más grandes del mundo, como Amnistía Internacional, y también la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, nuestro foco son las fuerzas de seguridad venezolanas en este contexto de crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, creemos que no son hechos aislados, sino que corresponden a un plan sistemático y es lo que hemos denunciado. Un plan, esto obedece a un patrón, a un esquema. ¿Es eso? Sí, es eso. Y como decía, nosotros lo hemos presentado y denunciado y dicho así en la justicia argentina, pero no somos los únicos. Como comentaba, Naciones Unidas lo ha dicho claramente que hay elementos para creer eso. Lo mismo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional,
que tiene otra investigación en el año 2021 abierta sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y ahora Argentina, como otro mecanismo alternativo de rendición de cuentas o Sí. de un espacio de justicia, también hemos denunciado lo mismo, que estos delitos, estos crímenes corresponden a un patrón, y es lo que hemos denunciado, y en esos términos lo hemos denunciado. Ignacio, estás actuando en defensa de los familiares de las víctimas en esta querella como abogado de la Clooney Foundation for Justice. ¿Qué es esta Fundación Clooney? Es una fundación que es relativamente hace poco tiempo que ha nacido, hace unos 6 años, y tiene 3 iniciativas distintos, o 3 programas. En el programa donde trabajamos nosotros se llama The Docket, donde básicamente somos un grupo de abogados y abogadas especializados en estas temáticas y en jurisdicciones internacionales y algunas jurisdicciones nacionales, donde trabajamos en todo el mundo, básicamente haciendo litigio estratégico para traer justicia a las víctimas de estos crímenes internacionales, ¿no? Tipo genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, como el caso de Venezuela. Trabajamos en distintas regiones, en distintos países, y como decía, el foco central nuestro es el litigio, porque es nuestra especialidad, ¿no? El equipo básicamente o centralmente está conformado por abogados y abogadas especializados en estas temáticas, y es lo que impulsamos en muchas regiones del mundo. Ya. Para concluir, por lo que estoy escuchando, Ignacio, ustedes son optimistas en esta querella, ¿no? Somos optimistas, la verdad que sí, somos optimistas. La causa se ha abierto muy rápido, no había antecedentes de que sea. Hay otros casos de jurisdicción universal, como expliqué antes, abiertos en Argentina, por ejemplo, contra los crímenes cometidos durante la Guerra Civil del Franquismo, otro caso por el genocidio Rohingya en Myanmar. Y en algunos casos ha tardado años en llegar a la instancia donde nosotros hemos llegado en un mes que se abrió la causa, y a un año de la presentación de la denuncia ya hemos dado este paso muy importante. Y como decía, nosotros queremos trascender lo simbólico, queremos que pase algo, queremos que haya resultados, y queremos que sea una puerta real que se abre para las víctimas, de Sí. justicia para las víctimas venezolanas, y confiamos en que esto va a seguir avanzando bien. ¿Cuál sería el próximo paso entonces? Ahora tenemos que seguir produciendo pruebas. Ya digo, este fue muy importante. Bueno, para tener los elementos lamentablemente, siempre los procesos judiciales llevan mucho tiempo. Siempre estamos hablando de años, lamentablemente. Siempre van más lento de lo que uno quisiera. Pero nosotros sí que apuntamos a llegar a un juicio, y, como decía, poder que los responsables penales que hay individuales, bueno, sean sancionados adecuadamente, ¿no? Como decía. Ya. Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Ignacio Hoftis es el gerente senior de programas de la Clooney Foundation for Justice, y es el abogado, ya lo escucharon, que lleva adelante la querella contra el gobierno de Nicolás Maduro en defensa de las víctimas del año 2014. 9:41 de la mañana, una pausa. Al regreso vamos a Washington para hablar de Joe Biden. Por lo visto, sí, va a seguir en su aspiración presidencial. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos a Washington, allí está Celia Mendoza. Celia, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. A ver, ¿cómo fue la reunión familiar en Camp David? ¿El presidente va a insistir en su aspiración presidencial? Hasta donde tenemos entendido y todo lo que se ha dado a conocer de esta reunión, no fue una reunión para convencerlo de que se retirara, al contrario, para mirar cómo pueden apoyarlo y decirle que ellos quieren que él siga adelante con esta campaña electoral. La primera dama de los Estados Unidos se lo dijo a la revista Vanity Fair, que un momento de un debate de 90 minutos no podría determinar o no debería determinar cuál es el futuro político de Joe Biden, y que debería mirar su trayectoria. Y parece que esto es como la familia lo está manejando. Lo vimos llegar de nuevo aquí a la zona metropolitana de Washington, acompañado de sus sobrinas, nietas, básicamente un frente conjunto en el cual parece que están tratando de empujar a un
un lado estas dudas, pero al mismo tiempo se habla de la posibilidad después de esta reunión de la casa de verano del presidente Camp David, donde ellos puedan empezar a hacer cambios a miembros de la campaña, asesores políticos que puedan ponerse en línea con esta estrategia en la cual ellos aseguran que él está preparado y listo para seguir en esta campaña. ¿Es una decisión de la familia o del partido? Porque estamos hablando de perder o no la Casa Blanca para el Partido Demócrata, Celia. Pues hemos visto también cómo el partido, los líderes del partido se están alineando, desde el expresidente Barack Obama, quien dijo que todo el mundo tenía una mala noche, que él mismo tuvo una mala noche en su debate con Mitt Romney hace ya varios años, pero que al mismo tiempo seguirán apoyándolo. Esto lo hemos visto desde Nancy Pelosi, gobernadores de estados como el de Maryland, asimismo el líder de la Cámara de Representantes, el señor Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York, quien sacó un mensaje inmediatamente apoyando a Joe Biden. Parece que se ha puesto un frente común por parte del partido, pero esto no significa que no haya rupturas dentro del mismo. Sí. Y esto lo pudimos escuchar con algunas declaraciones del congresista Raskin de Virginia, quien aseguró que las cosas y había conversaciones serias que se estaban llevando a cabo. Ahora, César Miguel, la decisión total recae sobre Joe Biden, específicamente por las limitaciones que hay de tiempo. La segunda sería un tema financiero, si los fondos que él tiene, a dónde y cómo se podrían gastar, quiénes los podrían gastar, y ahí recaería a la siguiente, que sería Kamala Harris, quien es parte de su tiquete. En un documento de campaña a sus donantes, la campaña de Joe Biden mostró inclusive cuáles serían las posiciones de otros demócratas, los cuales podrían ir contra Donald Trump y están por debajo de Joe Biden. Ahora, teniendo en cuenta que es el presidente mucho más conocido que otras personas y que no se le ha dado el tiempo a ellos. Y Joe Biden también tendría el poder, debido a que él recibió los votos electorales en las elecciones de una manera tradicional, quien tiene que decidir si los retira y a quién se los entregaría, y si ellos terminarían yendo a una convención abierta en agosto. ¿Cómo va la situación de los fondos? ¿No ha habido ninguna recolección luego del debate? De acuerdo a la campaña, ellos recibieron fondos después de este debate y que han sido satisfactorios. Ahora, hay que mirar esto obviamente con una lupa de dudas, teniendo en cuenta que hasta el momento la campaña tampoco había mostrado muchas de las acciones de Joe Biden. Se escuchaba acerca de un Joe Biden vital, que podía estar claro en todas sus ideas, y vimos un contraste enorme entre el día del debate y el siguiente día en Carolina del Norte. Y esta era una de las preocupaciones que tienen algunos de los que están siguiendo de cerca la campaña, en especial demócratas, y es cuál es el Joe Biden que va a aparecer, si tiene días buenos y si tiene días malos. Un reporte de la cadena de noticias Axios en los Estados Unidos ya había revelado que existe un hermetismo y que hay muy poca gente de la Casa Blanca que está permitiéndosele verle diariamente o tener interacciones constantes con Joe Biden, y que la parte de la residencia se mantiene aislada para tan solo algunos, y es ahí donde podrían venir estos cuestionamientos que en el pasado la oficina de prensa de la Casa Blanca ha tratado de eliminar. Y César Miguel, y ahora tiene muchísima más importancia esta orden que tiene los republicanos en el Congreso, tratando de que se liberen las conversaciones que tuvo el fiscal especial, el señor Hurd, en la cual se le cuestionaba a Joe Biden acerca de los documentos que habían aparecido en su casa, pero que, recordemos, de ese reporte se le quitó cualquier tipo de culpa, se dijo que había sido accidental, pero sí dijo que no le presentaba cargos porque Joe Biden se iba a ver como un abuelito frente a los miembros del jurado, asegurando que en ocasiones no podía recordarse de fechas o hablar de cosas de manera clara. Esa demanda se une con estos cuestionamientos que los republicanos han venido dando, pero que desde luego será un arma fuerte dentro de estas elecciones, donde las encuestas son claras. La gente siente que Joe Biden se vio frágil, no se vio coherente, y cuestionan su capacidad mental y física. A todas estas, Biden se vuelve noticia, no precisamente positiva, pero nadie habla de Donald Trump. Entre las críticas que he leído, había una que decía, nadie se ha ocupado de las mentiras que dijo Trump en el debate. Claro, porque quedaron totalmente opacadas por el performance, la actuación del señor Biden.
En esas mediciones que se hayan hecho, ¿cómo está el señor Trump en este momento, Celia? ¿Qué se dice allá en Washington? A pesar de que fue el ganador debido a la falta de vitalidad y de la capacidad de articular ideas de Joe Biden durante el debate, Donald Trump realmente tampoco fue un ganador. Lo que pudimos ver fue un debate lleno de interacciones en las que hubo muchas mentiras. Esto es lo que ha logrado establecer también la campaña. Algo que no pudo hacer en tiempo real Joe Biden, sí lo hizo ahora su campaña, tratando de mostrar que fue un mentiroso, que no pudo dar información correcta, responder con políticas. Y esto es algo que lo que hemos visto se ha mantenido al margen debido a lo importante que ha sido el tema de Joe Biden. Pero definitivamente los votantes mantienen su aversión a Donald Trump y es ahí donde la campaña de Joe Biden está tratando de aprovechar. No vimos un incremento significativo en las encuestas de las personas que pensarían que podrían apoyar a Donald Trump, en especial independientes, y esto es algo que ellos están tratando de tomar, y es los demócratas. ¿Cómo pueden manejar esta situación? Hay que esperar y ver si la campaña ahora utiliza a Joe Biden de manera más seguida en eventos más públicos. Y obviamente, César Miguel, no podemos olvidar que justo en algunos minutos, estamos hablando de minutos ahora, va a salir esta decisión de la Corte Suprema de Justicia en la cual se hablará acerca de la inmunidad que podría tener un presidente, algo que reclama Donald Trump como inmunidad absoluta durante la presidencia, y esto determinaría su futuro en términos del caso de la insurrección aquí en el Distrito de Colombia, algo que Jack Smith ha mantenido. Así que ahí es donde veríamos un posible cambio en la narrativa y cómo lo manejaría, porque por ahora lo que ha hecho la campaña de Trump es mantenerse en esta ola que vienen llevando desde la semana pasada. Saben que les fue bien, que no les han cuestionado mucho, que se sabe que él siempre tiene exageraciones y en ocasiones información incorrecta, sí. Pero se veía como a Joe Biden al responsable de haber resaltado esto durante el debate. ¿Qué puede ocurrir, Celia? ¿O va en contra de Trump la decisión de la Corte o va a favor de Trump? Si es el primer caso, ¿de qué manera variaría el panorama electoral en este momento? Es una situación extremadamente complicada y como lo dijo el juez Borges, esto va a cambiar y va a ser una base para generaciones futuras. Estamos hablando de la decisión de una corte. Sabemos que personas como Alito han estado, quien es conservador de extrema, han estado, por lo menos en los argumentos cuando se escucharon, estaba dándole la razón a la defensa, al grupo de Donald Trump. Sin embargo, se espera que el juez jefe, el señor John Roberts, sea quien esté a cargo de esta decisión. ¿Qué significaría para el país? Vemos que esto podría sentar un precedente acerca de la capacidad y si el presidente estaría por encima de la ley en los Estados Unidos. Y esto no solamente sería para Trump, sino para futuros presidentes. Y ahí es donde vienen los cuestionamientos serios. Para Donald Trump implicaría que su caso seguiría adelante en el Distrito de Colombia si los jueces no están de acuerdo con su reclamo. Si no, significaría que podría eliminarse algunos de los cargos, pero no todos. Ahora, estamos entrando en un territorio sin precedentes. Determinar que un presidente puede hacer lo que sea, y esto fue una pregunta que hizo la juez Sotomayor, le dijo al abogado, ¿esto significa que si Donald Trump cree que uno de sus oponentes políticos necesita ser asesinado, lo puede hacer estando en la presidencia? Y él aseguraba que sí. Yes. Esta cuestión, esa pregunta en particular, podría determinar el futuro. Estaríamos hablando de legitimar la criminalidad desde la oficina oval con consecuencias para beneficio personal, porque desde luego hay una protección presidencial cuando un presidente tiene que tomar decisiones, ir a una guerra, lanzar un ataque contra un enemigo. Pero cuando estamos hablando de algo tan particular como atacar a un oponente político o hacer un caso particular de beneficio personal, estaríamos entrando en otro territorio y ahí es donde la Corte tendrá mucho que decir durante esta decisión que han venido alargando. De hecho, recordemos que la Corte debería haber terminado hace ya más de una semana su sesión y se ha mantenido hasta ahora, la primera semana de julio. Dios, qué delicado todo esto, qué delicado, qué peligroso. Celia, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. Son las 9:55. Nuestro comentario editorial de hoy lo hicimos en dos partes. En la primera,
comentábamos ese detalle de extrema crueldad que significó ascender al grado de coronel al que se entiende fue el torturador del capitán Acosta Arévalo, justo 5 años después de la muerte del capitán. ¿Quién es este señor Alexander Enrique Granco Arteaga? ¿Quién es esta señora Nairobi O'Connor Jackson, ascendida también a coronel de la Guardia Nacional? Le hacemos estas preguntas a Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy buenos días, gracias por atendernos. No te oigo, Sebastiana, tienes el mute. A ver. Los audífonos, que se los quite. Ah, los audífonos son el problema. Debes quitártelo, Sebastiana, me están diciendo aquí. A ver. No me está oyendo. A ver. Está Sebastiana. A ver, ahora sí tenemos a Sebastiana. No oigo a Sebastiana. ¿Y ahora? Ahora sí, Sebastiana, perfectamente bien. ¿Cómo estás? Perdón. Muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y para tu audiencia. Sebastiana, ¿cómo es que ascienden a coronel al presunto torturador que le causaría la muerte al capitán Acosta Arévalo 5 años, el mismo día, 5 años después? Bueno, César Miguel, es que ya lo habían ascendido a teniente coronel casualmente 1 año después de la muerte del capitán Acosta Arévalo. Y eso lo hicieron justamente después que el alto comisionado, la entonces alta comisionada, Michelle Bachelet, había hecho señalamientos determinantes sobre lo que ocurre en materia de derechos humanos en Venezuela y sobre todo en el caso de tortura. Bueno, Nicolás Maduro lo que demuestra es que así con el mismo cinismo con lo que en aquel momento ascendió a este ahora coronel Granco Arteaga, pues bueno, no se ha ruborizado en este momento para sencillamente demostrar que está premiando a quien es señalado por decenas de víctimas, César Miguel, porque eso es muy importante decirlo. No es que lo está diciendo Sebastián Barraez, son decenas de víctimas y familiares de víctimas quienes han señalado a Alexander Granco Arteaga como persona que ha participado como responsable de las torturas, tanto físicas como psicológicas, de cada uno de ellos. ¿Y de dónde viene este señor Granco Arteaga? Granco Arteaga es un oficial de la Guardia Nacional, tiene, digamos, orígenes en el estado Carabobo, específicamente en Puerto Cabello, donde entre otras cosas tiene además una cantidad de negocios. Ha sido parte activa de todo lo que es la repartición del botín de guerra que le dan a los torturadores en la Fuerza Armada, específicamente en los organismos tanto del SEBIN como de la DGCIN. Es un hombre de absoluta confianza del director general de la DGCIN, es decir, de Contrainteligencia Militar, el general Iván Rafael Hernández Dala. Es además un individuo que se ha destacado, eso también es cierto decirlo, que se ha destacado en la preparación de tipo comando. Es un oficial que actúa de manera muy déspota contra funcionarios del gobierno, tanto civiles como militares. Hay muchos testimonios además al respecto de eso. Granco Arteaga tuvo una participación estelar, lamentablemente, pero fue una participación determinante en la masacre del Junquito, específicamente en lo relacionado al asesinato del piloto Óscar Pérez. Y bueno, de ahí en adelante inició su carrera en esto de la tortura y los crímenes de lesa humanidad. ¿Y Nairobi O'Connor Jackson quién es? También es un oficial de la Guardia Nacional, es proveniente del estado Miranda. La verdad es que la referencia que me han dado de ella algunos oficiales que fueron sus compañeros de promoción
Dicen que pues era una muchacha humilde, eh, muy buena persona, familiar, que bueno, que se transformó, como a veces le ocurre a algunos de estos mostricos que descubre que tiene talento para la tortura y para causar dolor. Y es, digamos que las primeras referencias que, por lo menos que tuve sobre ella, fue por algunos de las víctimas que se encontraban en los sótanos de la DGCIN, que describían que allí había una mujer que no se identificaba, pero Ujú. que era la persona clave cuando a la hora de las torturas revivía casi virtualmente a las personas que eran torturadas. Ella pues se le ha identificado como que es experta en asuntos forenses, que sabe, se entrenó y sabe aplicar técnicas ante las consecuencias que le trae a los detenidos las torturas. Y ese papel determinante que ella tuvo es lo que le ha ganado esa fama que tiene, reconocida en la DGCIN y además cercana a el propio Gran Cuartiaga. A ver, ¿cómo es eso que dijiste del botín con que se premia a los torturadores, Sebastiana? Bueno, una de las cosas que he identificado al régimen de Nicolás Maduro es que desde que aproximadamente en el año 2017 particularmente se empezó a aplicar esto de los allanamientos a los presos políticos, pues a su vez, en aquella época había escasez de alimentos, como podemos recordar, y se les permitió a los funcionarios que acudían a estos allanamientos que se robaran incluso la harina pan, los Mm, alimentos, pues, que estaban allí en los allanamientos. Porque lo otro que también se le fue acumulando fue la ropa, las prendas, los objetos de valor que encontraban en cada una de esas viviendas, y eso entraba a lo que se llama un botín de guerra, a lo que se le suma, pero a eso no tiene acceso los de más bajos rangos, sino gente de alto nivel, como el propio Hernández Ala o como Gran Cuartiaga, es vehículos, mm. casas, yates, apartamentos. Eso entra en un gran botín que es repartido entre quienes participan en estas acciones de tortura en los cuerpos de inteligencia, tanto de G5 como SEBIN. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y a tu audiencia. Un abrazo. Sebastiana Barraez. Hacemos una pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy, la hipocresía. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. ¿Qué es ser hipócrita? ¿Por qué hay hipócritas? ¿Qué es la hipocresía? ¿Es lo mismo que la falsedad? Vamos a abordar este tema en la mañana de hoy. Aquí cerca en Orlando está Jennifer McGee, coach de relaciones interpersonales, licenciada en educación especializada en orientación de la conducta. Jennifer, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás, César Miguel? Gracias por la invitación. Y más cerca todavía, en la propia ciudad de Miami, está el doctor Héctor Vizcarrondo, médico psiquiatra. Héctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti, al equipo de producción y a todos los que colaboran contigo. Un saludo a la audiencia también. ¿Qué entendemos por hipocresía, Jennifer? Bueno, el concepto de hipocresía, a mi entender y lo que yo veo, es un poco esta acción que tenemos los seres humanos por pretender tener algunas cualidades, algunas virtudes e inclusive sentimientos que no poseen realmente, ¿no? Y siempre estos conceptos me gusta llevarlos de la mano con algún ejemplo. Y puedo poner algo muy básico de la vida diaria cuando tenemos, por ejemplo, un jefe que le exige puntualidad a sus empleados y él no cumple con esta misma regla, ¿no? Entonces aquí hablamos de que hay un desfase de lo que está de palabra pidiendo a sus empleados, pero que él mismo no ejecuta, no cumple. Entonces es como una falsedad que hay aquí, no es una falsedad,
es una hipocresía porque pretende tener cualidades que no las tiene realmente. Entonces estamos a las cualidades, sentimientos o virtudes que realmente la persona no posee. Le hago la misma pregunta al doctor Vizcarrondo. Héctor, ¿qué entiendes por hipocresía? Bueno, la hipocresía viene a ser como una extensión, digamos, del mismo software de la mentira. La mente normalmente con su habilidad miente. La mente miente, crea abstracciones, crean conceptos que hacen que la gente se maneja a través de ellos. La hipocresía la veo como la parte psicosocial de la mentira, como el teatro de la vida, el tratar de complacer a los demás y en ella se anida pues básicamente la inseguridad y tratamos de complacer o llenar un rol para el cual no estamos totalmente convencidos que somos. ¿Por qué? A ver, claro, al incorporar la mentira y como lo definió el doctor Vizcarrondo está muy bien, parte del software de la mentira. ¿Por qué se procede de manera hipócrita? A ver, pongo un ejemplo, Jennifer, ya que Sí. te gusta trabajar con ejemplos. Hoy en día se estilan los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Donde la familia, amigos, aficionados a algún deporte, algún juego o alguna profesión, se reúnen en grupos. Y de repente en un grupo alguien dice una maravilla de alguien y en el próximo grupo esa misma persona dice pestes de quien hablaba maravillas. ¿Por qué ese comportamiento? ¿Eso conmigo o con el doctor? No, contigo, Jennifer, contigo porque... Perfecto. Uh-huh. Listo. Yo creo que hay una necesidad del ser humano que es innegable y es que tengo que encajar. Tengo que sentirme que soy parte de. Y esa misma necesidad pues me lleva en muchas oportunidades a tener que mentir, a falsear en ciertas cosas porque de esa manera pues pertenezco al grupo, ¿no? Uh-huh. Creo que esa es la razón principal por la que las personas hablan y mienten descaradamente de una persona o hablan mal de una persona y por atrás pues desmienten todo esto, ¿no? Ahí y también va mucho aunado a lo que el doctor Héctor decía y es un poco esas mismas inseguridades de los seres humanos que nos llevan entonces también a entrar en momentos de mucha falsedad y de mucha hipocresía. Pero creo que principalmente y más ahora que las redes sociales nos impulsan cada día más a tener que pertenecer y a tener que encajar dentro de un estándar que ya está bien establecido y que además es un estándar bien alto. Héctor, decías la mente miente. ¿Por qué? Siempre eso es una constante. Yo creo que la mente, el producto mejor de la mente es el mentir. De ahí parte, como te digo, la invención, pertenece más o menos al mismo elemento, o la abstracción, que es la composición de conceptos para explicar un poco la realidad. Vivimos en una tierra plana y cuando nos cambiaron el esquema no lo aceptábamos. Necesitamos una seguridad, pertenecer a un grupo. Las religiones en cierta medida son instrumentos donde las falsas verdades adquieren una connotación de grupo y eso le da una seguridad a la persona, porque el ser humano, lo que existe en el ser humano realmente es la inseguridad. La seguridad es un delusion, un false belief, en español sería un delirio, una manera de componer la realidad. Eso está muy bien descrito en la literatura americana del realismo mágico, que es una manera de componer a través de ideas de orden mágico lo que no podemos explicar de otra manera. La inseguridad es la clave del ser humano y el pensamiento. Los niños, que son, digamos, la mejor lectura que uno puede hacer de la vida, comienzan a decir mentiras cuando empieza la mente a trabajar. Recuerda que siempre decimos que antes de hablar y de pensar tenemos un software y un hardware emocional y lo hacemos a través de la sonrisa, el llanto. Luego eventualmente el cerebro o el sistema nervioso va creciendo y comienza
la abstracción, la mentira como un instrumento para defenderse. Las mentiras tienen partes cortas, hay mentiras blancas, hay teorías que dicen que para educar a alguien hay que decir mentira, y todas estas cosas están dentro del mismo elemento que estamos hablando hoy. Claro, interesante esto, pero cuando yo a una persona X le digo, eres preciosa, y a esa misma persona X, de esa misma persona X a otra persona le digo, no es preciosa nada, es todo lo contrario, allí hay una carga ética, un comportamiento ético peligroso. ¿Por qué procedo de esa manera, Jennifer? Bueno, es que realmente yo creo que los seres humanos, en aras de esa misma necesidad de cumplir con ciertos patrones, vamos llevando la vida en función a lo que las mismas reglas nos van dictando diariamente. Entonces vamos buscando encajar. Quizás esta persona le dice a esta mujer que es preciosa simplemente por no tener la honestidad, porque si vamos a lo que es la falsedad, es lo opuesto a ser honesto, es lo opuesto a la verdad, pero lo hago para que esa persona, para no herirla, para no lastimarla emocionalmente, lo hago porque es irrespetuoso de alguna manera decirle directamente en su cara que no es bonita. Entonces hay quizás una serie de factores que juegan para que la persona diga o haga algo en un momento determinado, sin medir las consecuencias que esto puede tener más adelante. Claro, pero ¿qué hace la persona cuando descubre la hipocresía? Porque cuando puse el ejemplo de los grupos de WhatsApp, allí queda por escrito, mira, tú dijiste en este grupo tal cosa y en tal otro dijiste exactamente lo contrario. ¿Qué hacer en ese caso, Jennifer? Sí, ahí se generan definitivamente los conflictos entre los seres humanos en las relaciones interpersonales, que es una de las cosas en las que yo más trabajo en mis sesiones de coaching, y es este conflicto en las relaciones interpersonales. Y va aunado a esa falta de honestidad, va aunado a esa falta del ser humano de tener la valentía de poder afrontar o enfrentar las situaciones que se le presentan, y cuando queda evidenciado definitivamente no tienes manera realmente de salirte de esa verdad y quedas entonces con una etiqueta que te dice que eres un falso, que eres un hipócrita, ¿no? Entonces ya comienza entonces otra ronda en este mismo grupo de WhatsApp, ¿no? Y es hablar de esa persona que es falsa, que es mentirosa, que es hipócrita, y se empieza a crear esta cadena de situaciones entre los seres humanos, y es por la falta de transparencia quizás en la comunicación y en el entendernos como seres humanos. Héctor, por lo que estabas comentando, la mentira es una de las habilidades que tenemos los seres humanos. ¿Existe alguien que no mienta nunca? No. La mentira existe en el ser humano. Acuérdate que somos un animal pensante, un híbrido ahí complicado entre las tendencias naturales y la vida en sociedad. La gente dice que mientras más conoce al ser humano, más quiere a su perro. Eso es la confiabilidad. Pero tú mencionaste algo importantísimo, que es el valor ético y moral. O sea, el ser humano es una piedra no tallada, y cuando es tallada adquiere valor. Por eso llamamos valores. Y esos valores son los que nos permiten conducir esas tendencias animales que originalmente tenemos y ser una persona confiable. Al final de la historia, lo importante en la vida es dejar una imagen confiable, creíble. Decía Yuval Harari, el eminente historiador israelí, en su libro Sapiens, que la gran diferencia del Homo sapiens, lo que lo distancia de sus semejantes y le permite evolucionar, fue mentir. Es el que inventa los mitos, que es una mentira, es el que inventa a Dios, el que inventa todas estas cosas, y es lo que le permite a él crecer, imponerse como sociedad. ¿Eso va en línea de lo que estabas diciendo, Héctor? Absolutamente, yo creo así, que eso le da una sensación de confianza. Y hay que recordar que tener fe es creer en lo que no se ve, y la recompensa es ver lo que se creyó.
en cierta medida, eso que llamamos autoconfianza, self-confidence, es un instrumento que está basado en una mentira, en creer que yo soy capaz de construir, llegar a la luna o cualquiera de esas cosas que nos propongamos en la meta. Tenemos la necesidad de tener una confianza básica en nosotros mismos para poder abordar metas locas, por así decirlo. Entonces, eso es importante, pero entonces tenemos que referirnos a esa inseguridad de la que hablamos. Se produce en los primeros años de la vida de un ser humano cuando está funcionando el software y el hardware emocional. Entonces, la atención a la cual yo le dediqué mucho tiempo en mi vida, en las primeras etapas del niño, son fundamentales para crear una sensación de creer en ti mismo. Y ahí se une a la confianza. Muy bien. Oye, interesantísimo, sobre todo el terreno donde empezamos a entrar, pero el tiempo se nos vino encima. Muchísimas gracias a Jennifer McGee en Orlando. Gracias, Jennifer. Gracias, César Miguel. Un millón de gracias por todo. Y al doctor Héctor Vizcarrondo, psiquiatra aquí en Miami. Gracias, Héctor. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Cuídense. El drama electoral que se avecina para los venezolanos tiene una pregunta fundamental. ¿Qué va a hacer el régimen? ¿Qué va a hacer el chavismo? ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro ante una eventual derrota electoral, que es lo que indican todas las encuestas serias que se han hecho hasta este momento? Recién el Crisis Group desde Nueva York ha presentado un trabajo que es el primero que he leído donde se aborda este tema. Vientos de cambio en Venezuela, el chavismo enfrenta su mayor desafío electoral. Es el título de este trabajo donde se consultaron sectores del chavismo, desde sectores populares del chavismo, donde el deseo de cambio es idéntico al que se siente en el resto de la población, hasta sectores medios y sectores de la alta dirigencia. Y varían las opiniones. Vamos a la ciudad de Nueva York, donde está Renata Segura. Renata es la directora del programa de Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group. Renata, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias por invitarme, César Miguel, muy amable. ¿Cómo abordaron el trabajo, Renata? Pues mira, este es obviamente un tema que nos lleva preocupando mucho tiempo y pensamos que sí era muy importante conversar con los chavistas mismos para saber ellos qué estaban pensando sobre este gran reto que se les viene ahora con las elecciones de julio. Como tú bien sabes, ese no es un tema muy fácil de abordar con ellos, entonces lo que hicimos fue una serie de entrevistas, como bien dices tú, desde la gente más en la base, los activistas que trabajan con las comunidades, hasta personas más cercanas a la presidencia. Y durante varios meses estuvimos estas conversaciones tratando de identificar primero si había una posición cohesionada por parte del chavismo hacia lo que viene, que la respuesta es no, no hay una sola digamos, reacción a estas encuestas, y también para ver cuáles son los posibles escenarios que podemos enfrentar de aquí a finales de julio. A ver, leí esta frase. Algunos chavistas en distintos niveles del movimiento dicen que de hecho sería un error ganar a cualquier precio y señalan que dejar el poder podría ayudar al chavismo a reconectarse con sus bases y reinventarse ante un posible regreso al poder siempre y cuando el movimiento no sea perseguido. Funcionarios de rango medio y alto creen que el chavismo corre poco riesgo de ser derrotado. La primera impresión es la del chavista de base, del chavista popular. Si medimos numéricamente estas dos opiniones, ¿cuál pesa más, Renata? No, la opinión que más pesa dentro del chavismo es la idea de que es un movimiento que tiene una vocación hegemónica, lo cual quiere decir que para ellos poder llevar a cabo
su programa de gobierno, la revolución, como ellos la denominan, deben quedarse en el poder. Esa es quizás la mayoría de los chavistas con los que hablamos tienen esa impresión. Obviamente hay un miedo, algo justificado por parte de muchos de los funcionarios del chavismo, de que si salen del poder va a haber una persecución por parte del gobierno entrante de la oposición, que no solamente traería costos personales como mandar a ciertas personas a la cárcel, etcétera, pero que van a tratar de eliminar el chavismo como movimiento político, que lo van a volver ilegal. Entonces, para esa gente, para las personas que están convencidas de que hay un revanchismo por parte de la oposición, quedarse en el poder es una cosa esencial, porque saben o piensan que si salen del poder, ese es el fin del movimiento. Hay otros chavistas, yo diría una minoría, pero una minoría que está muy conectada con la población venezolana, lo cual es muy importante, que piensan que el proyecto chavista todavía tiene mucha vigencia, que la ideología socialista que ellos proponen tiene un futuro, pero que es importante tomarse un tiempo fuera del poder, reorganizar las bases, hacer como una parada y volver a empezar para poder volver. Esa creo que es una opinión minoritaria, pero de gente que está muy conectada con la gente a la que se supone que el chavismo debe estar beneficiando, sobre todo que son los sectores más pobres de Venezuela. Esta frase me impactó, Renata. Para garantizar unos comicios justos, habrá que hacer todo lo posible para disuadir a los chavistas de sabotear el proceso. Según esto, parece que sería inminente el saboteo por parte del chavismo. ¿Es así? Sí, obviamente aquí estamos entrando en bola de cristal, claro. Que es un poco difícil saber con certeza, pero sí, la gran mayoría de las personas con las que hablamos en Venezuela están convencidos de que es muy poco probable que lleguemos a las elecciones del 28 de julio en este mismo escenario en el que estamos hoy. Para los chavistas lo ideal es llegar a una elección que sea más o menos limpia, en el sentido de que no haya un fraude, que no haya no es una elección justa, ¿no es cierto? Porque sabemos que han prohibido la candidatura de María Corina Machado, que no hay fondos para hacer campaña, que los medios están cooptados, etcétera. Pero para el chavismo lo que ellos querrían es llegar a una elección más o menos limpia, que la comunidad internacional tenga que reconocer, pero muy claramente en la que ellos ganen. Si ellos van a perder la elección, es muy poco probable que nosotros lleguemos al 28 de julio con una elección, puede que se decida que se posponga, por ejemplo, o sencillamente que se tomen medidas antes de ese día para que ellos estén seguros de que no van a perder la elección. ¿Qué opciones son esas? Digamos, se podría hacer que la candidatura de Edmundo González sea ilegal. Se podría cancelar la tarjeta del MUD, que seguramente confundiría a mucha gente de la opinión porque ya la opción del MUD está en la boleta, la gente votaría por ellos, pero eso querría decir un voto nulo. Digamos, en un caso más extremo podríamos estar pensando que la elección se lleva a cabo, pero no se entregan los resultados, se alegue que hay algún problema de sistemas. Hay una multiplicidad de escenarios, pero realmente es poco probable que con las cosas como están en este momento, y esa es una notación importante, es con las cosas como están en este momento, es poco probable que el gobierno de Maduro vaya a las elecciones el 28 de julio tal cual, porque es muy probable que pierda. Renata, el presidente Gustavo Petro habló de un plan donde se garantizaría que el candidato derrotado o el partido derrotado o el sector derrotado no sería ni castigado ni perseguido. Con lo cual, más de uno entendió pues que estaba hablando de el chavismo derrotado. En el artículo del que hemos estado hablando queda muy claro que el temor de los chavistas de ser derrotados está en eso, en que vayan a la cárcel, sean perseguidos, etcétera, etcétera. ¿No hay manera de disuadirlos de ese temor? Yo creo que la propuesta que presentó el presidente Gustavo Petro tiene mucho material para trabajar. El tema es complicado porque
en este momento hay muy corto tiempo, ¿no es cierto?, de aquí a las elecciones. Digamos que este proceso tendría que tener una dinámica más rápida para que esto se pueda resolver de aquí al 28 de julio con la candidatura de González, que es una persona que claramente es muy cercana a María Corina Machado y que ese sector de la oposición no ha dado muchas señales de que estén, digamos, favorables a este tipo de pacto. Sin embargo, sí creemos que es posible que haya una negociación de este tipo. Creemos que es muy importante que la comunidad internacional esté en conversaciones muy cercanas con el chavismo y con la oposición para tratar de llegar a un pacto como el sugerido por el presidente Petro. Y digamos, si las cosas llegaran a darse de cierta manera el 28 de julio, es posible que incluso esta negociación se pudiera dar entre los 6 meses que habría entre la elección y la posesión del nuevo mandatario. Si, digamos, algún otro candidato en la tarjeta electoral que no fuera González, o si González se apartara un poco de María Corina Machado, si llegara a haber un triunfo de una oposición que estuviera más abierta a negociar con el chavismo el futuro, es posible que esa negociación se pudiera dar entre el tiempo de la votación y el momento en el que se posesione el presidente. Digamos que es una ventana que está no totalmente abierta, pero no está totalmente cerrada, y claramente ese es el espacio donde tenemos que trabajar de manera muy concertada en estos meses para tratar de que la elección sea lo más justa posible y que si llegara a haber un nuevo gobierno, digamos, todas las partes lo acepten. Renata, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias por tenerme. Renata Segura es la directora del programa de Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group. El International Crisis Group fue el que presentó este artículo, Vientos de cambio en Venezuela, el chavismo enfrenta su mayor desafío electoral, que dio pie para esta conversación. Renata nos habló desde la ciudad de Nueva York. Y a las 10:35 vamos ahora a la ciudad de París, donde está nuestra muy querida Andreina Flores. Andreina, bonjour. Estás en mute, Andreina, me dicen. Por eso no te oigo. A ver. Estamos en este momento cruzando el océano para llegar hasta Andreina Flores allá en la Ciudad Luz, en París. Andreina, ¿nos tiene? Ya voy. Ajá, Creo ya. que ahora sí Sí, me escuchas. perfectamente, Andreina, te escucho, pero te has torcido. Te has puesto... Ay, como Francia. Estás como Ya, Francia. Ya va, espérate un momentico. Muy déjame, bien. es que aquí con el teléfono te digo que a Ya, veces ya. me Sí. cuesta. ¿Estoy Va- bien así o no? A ver, no te hemos visto. Mientras Andreina resuelve, Ahora sí. les leo. La agrupación nacional, el partido de extrema derecha de la señora Marine Le Pen, logró una victoria contundente e inédita en la primera vuelta con el 33,15% de los votos. La coalición de izquierdas, Nuevo Frente Popular, obtuvo el 27,99% y el partido del señor Macron el 20,04%. ¿Qué significa esto? ¿Qué dijo el pueblo francés luego de estos resultados, Andreina? Bueno, César, lo que dijo el pueblo francés es que quiere un cambio y quiere un cambio rotundo, porque fíjate que la participación fue altísima, como tú lo decías, y creo que la tendencia hacia la extrema derecha también es bastante cómoda, bastante amplia. Yo pienso que la gente está bastante cansada del gobierno de Emmanuel Macron, está cansada de un poder adquisitivo que se ha venido a menos, está cansada de algunas decisiones que se han tomado, como por ejemplo la reforma de jubilaciones, recuerda que generó protestas por todo el país, en fin, está bastante cansada del gobierno de Macron y quiere un cambio, y creo que ese cambio lo está encarnando en este momento la extrema derecha. Recuerda que la extrema derecha ha suavizado mucho su discurso, antes hablaba mucho contra la inmigración, contra la Unión Europea. Digamos que tenía un discurso que incluso era considerado racista, radical, etcétera.
y ahora se ha concentrado mucho en el poder adquisitivo. Y eso le habla a todo el mundo, César, le habla a todo el mundo. Uno puede estar en contra o a favor de la inmigración, de la Unión Europea, etcétera, pero todo el mundo quiere estar mejor económicamente. Y esa es la promesa que está ofreciendo Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen. Y bueno, y la cara ahora edulcorada, suavizada, fresca de Jordan Bardella, quien se perfila quizás como posible primer ministro de Francia dentro de 8 días. Si este joven Bardella es el primer ministro, ¿cómo va a ser la relación? ¿Qué cosas podrá hacer él y qué no podrá hacer Macron? Bueno, esa es una gran pregunta, porque justamente comenzaría lo que se llama aquí en Francia un gobierno de cohabitación, es decir, un presidente de una tendencia política y un primer ministro de una tendencia contraria. Entonces, estas dos personas que están en las antípodas políticas y que personalmente tampoco es que se quieran mucho, van a tener que trabajar en conjunto. Jordan Bardella como primer ministro tiene la responsabilidad de formar gobierno, es decir, de nombrar ministros y de manejar el país. Y bueno, el presidente Macron va a tener responsabilidades más hacia lo exterior, más hacia la Unión Europea y bueno, las grandes líneas de su gobierno. Pero ¿cómo va a ser esa cohabitación? Pues difícil, porque el presidente Macron, cuando quiera dar pasos adelante en su gobierno, va a tener que consultarlo con la Asamblea a nivel de presupuesto, a nivel de aprobación de leyes, y es allí donde la mayoría de la extrema derecha puede bloquear todas las iniciativas que tenga Macron. De hecho, los expertos aquí en Francia temen eso, que se produzca una parálisis del gobierno porque las dos partes no consigan ponerse de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esa cohabitación, pero sí es verdad que va a estar tensa y difícil. Ahora, se pierde el centro porque la extrema derecha obtiene 33% y la izquierda el 28%. Exactamente, exactamente. Y dentro de la izquierda está la extrema izquierda, que es la más fuerte dentro de ese bloque, dirigida por Jean-Luc Mélenchon, ya sabes, bueno, figura de la extrema izquierda por excelencia y muy amigo de Hugo Chávez y del chavismo venezolano en general. Mucha gente teme eso y dice, bueno, ¿qué es lo que estamos votando aquí en Francia? Está la extrema derecha por un lado, la extrema izquierda por el otro lado, y entonces, ¿qué nos queda? Y sí, es verdad que Francia se ha decantado, digamos, por los extremos porque está, como te digo, bastante decepcionada del gobierno de Macron, que es lo que representa el centrismo. Andreina, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, por favor, gracias a ti, estamos a la orden. Gracias. Andreina Flores desde París, y tenemos noticias ya de última hora. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Recién, César, están empezando a llegar los resultados de lo que ha sido esta decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación al caso de la inmunidad o no de un presidente en acción. Dice lo siguiente: el tribunal se ha pronunciado sobre la inmunidad presidencial. Un expresidente, cito directamente de la decisión, tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva, dice el fallo. No hay inmunidad para actos no oficiales. Hasta ahora es lo que tenemos en la mano. Deberíamos esperar unos minutos más que se publique toda la decisión y podamos leerla en completo y por lo tanto también tener la opinión de alguno de los juristas que seguramente van a presentarse en medios de comunicación y para dar su propia opinión sobre esta decisión y las implicaciones que tiene. Pero de entrada suena muy a favor del expresidente. Sí, evidentemente es lo que nos había hablado en estos días algunos de nuestros invitados, que van a separar lo que son actos oficiales de los actos no oficiales, de manera de que sí pueda haber algún tipo de delito que pueda presentarse. Pero lo que hay que ver es en qué delito cae esta posibilidad y si se considera delito, ¿no? Y qué se considera lo que hizo Trump el 6 de enero del 21. Exacto, porque en ese momento teníamos un presidente electo que todavía no había tomado el poder, no había sido, investido del poder. Sí, bueno, ya veremos. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso nos vamos a Austin. Esta noche a las 10 por TVV Network, un nuevo episodio de El Show de George Harris. George Harris de estreno esta noche a las 10 por TVV Network.
Vamos ahora hasta Austin, la capital del estado de Texas, y allí está Fernando Petrocelli. Fernando, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, me imagino la euforia de anoche. Sí, una locura, la verdad, César, porque el equipo, aparte de ganar y ser primero y quedar con 9 puntos, primera vez en la historia en una Copa América que se ganan los 3 partidos de la primera vuelta, en el segundo tiempo le pasó por arriba a su rival, algo que no había sucedido con Ecuador y con México, y se pudo ganar cómodamente, sin sufrir, y mostró, la verdad, un rendimiento de juego, sobre todo de 3 cuartos de cancha hacia adelante, muy, pero muy alto. A ver, esta Vinotinto, ¿cómo se ve a efectos del encuentro con Canadá el próximo jueves? Mira, César, a mí me gusta siempre hablar desde el respeto y no desde el triunfalismo. Canadá viene de jugar el último Mundial de Qatar, tiene jugadores muy interesantes en Europa, pero me parece que esta selección venezolana puede hacerle frente y puede ganarle tranquilamente. Estamos ante una oportunidad histórica, un rival como Canadá que no tiene tanta tradición en este tipo de competición y en esta instancia. Creo que es el rival perfecto para Venezuela, que si bien no lo conoce tanto, no parece tan amenazante como un Chile o como una selección ecuatoriana, como un rival de Conmebol. Así que creo, César, que estamos ante una oportunidad histórica, el grupo lo sabe, para pasar a semifinales. Y claro, entramos ya en esa etapa de la Copa, donde es todo o nada, ¿no? Hay que ganar a juro. Sí, sí, total. El partido del viernes, el que pierde se va a casa, el que gana sigue. Ayer fue una locura, César, aquí en Austin, era como si estuviéramos en San Cristóbal o en Mérida o en Maturín, 20.000 venezolanos cantando el Gloria al Bravo Pueblo, todos teñidos de vino tinto. Dallas es un estadio mucho más grande. Yo no creo que se vaya a llenar, estamos hablando de 90.000 personas, el nuevo estadio de los Dallas Cowboys. Ojalá que seamos locales otra vez, porque la verdad eso creo que esa energía, ese jugador número 12, la selección se retroalimenta con todo lo que se vivió el día de ayer. Muy bien. Asumiendo que todas las cosas salen como deberían, es decir, que seguimos en acción luego del encuentro con Canadá, ¿qué vendría? Bueno, vendría, César, viajar a New Jersey, a Nueva York, que siempre es hermoso, obviamente estar en la Gran Manzana y jugar en Nueva Jersey con el ganador de Argentina y Ecuador. Por eso yo te decía en el primer contacto que tuvimos hace, creo que unos 10 días, que era clave ganarle a Ecuador, porque ganarle a Ecuador te iba a permitir burlar a Argentina y ser primero de grupo. Venezuela ganó esa final, volvió a ganar con México y ayer terminó asegurando el primer puesto con una actuación categórica. Así que de ganarle a Canadá, César, nos espera Argentina, actual campeón de Copa América, o la selección ecuatoriana, la cual ya derrotamos en Santa Clara. A ver, el resto del grupo B, es Ecuador el que va. México quedó fuera. México quedó fuera. Empató ayer sin goles con Ecuador, incluso en el último minuto hubo una acción de posible penal para México, pero el VAR la desestimó, así que Ecuador va segundo, México quedó eliminado. Imagínate lo que significa eso para un país con un sector de la prensa bastante soberbio, que creen que tienen una selección como la de hace 20 años y no la tienen, de hecho la tienen y mucho peor. Por algo Venezuela les ganó con sobradas condiciones, y Jamaica, bueno, quedó sin puntos en esta Copa América. Nunca, César, Venezuela había sumado 9 puntos en una Copa América en fase de grupo. En 2007 clasificamos con 5, en 2011 clasificamos con 5, en 2016 clasificamos con 7 y en 2019 clasificamos con 5. De manera tal de que esa prensa soberbia, ¿qué dirá ahora, chico? Bueno, tendrán que irse de vacaciones un rato, ¿no? Porque no tienen demasiados argumentos como para rebatir la clasificación de Venezuela, que imagínate, le ganó a todos los rivales del grupo y apenas recibió un solo gol en lo que va de torneo. Y frente a Argentina, ¿qué rival puede...? Porque por lo visto Argentina está sobrada, por lo que uno lee y lo que escucha. Nadie le puede hacer sombra a Argentina.
Mira, Ecuador es un rival competitivo, creo que ha ido mejorando a medida que avanza el torneo, pero yo veo esta selección argentina, César, casi imparable, con un Messi que está en un momento de gracia, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez debatiéndose quién es el delantero, un equipo que lo ha ganado todo, pero tiene esa voracidad de querer más. Yo no creo que Ecuador elimine a Argentina, y bueno, yo hablar de Venezuela, prefiero primero pasar Canadá y luego hablamos de Argentina. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Fernando. Vas ahora a Dallas. Sí, señor, nos vamos mañana con la cobertura que estamos haciendo para Ruta Vinotinto, así que en todos los partidos de la selección, todas las noches programa en vivo, desgastante, pero la verdad que es muy satisfactorio poder vivir este tipo de experiencias históricas con una selección que ha hecho que todo el país sueñe de nuevo. Así es. Y sin duda, lo del himno nacional cantado por todo el estadio fue sumamente emotivo, sumamente emotivo. No, espectacular, César. Era como hacer un viaje virtual otra vez a nuestro país, ese que tanto añoramos. Así es. Fernando, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Abrazo, César, a ti y a toda tu audiencia. Un placer. Fernando Petrocelli, de la Ruta Vinotinto, desde la ciudad de Austin. 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. A ver, Flor Alicia, tenemos ya para cerrar información actualizada. Sí, fíjate, la Corte Suprema, esto es según la actualización de Washington Post, dice que los presidentes tienen inmunidad absoluta para actos claramente oficiales, pero no inmunidad para actos no oficiales. El expresidente y presunto candidato republicano Donald Trump enfrenta 4 cargos de delitos graves federales en D.C. por supuestamente intentar deshacer la victoria electoral de Joe Biden en el año 2020. El fallo del Tribunal Superior, por 6 votos a favor y 3 en contra, envía el caso nuevamente al Tribunal Inferior para determinar cuándo y si Trump irá a juicio. El fallo coronó un mandato marcado por nuevos límites conservadores al poder de las agencias reguladoras y por una nueva ronda de escándalos éticos para los jueces, cuyos índices de aprobación pública se mantienen en mínimos históricos. En un escrito en nombre de la mayoría, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, dijo que un presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales. Pero, añadió Roberts, el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Por eso va a ocurrir el fenómeno que se pensaba pues que terminaría pasando, que es que se regresa el caso al tribunal, lo cual quiere decir que antes de que se realicen las elecciones no habrá ninguna decisión formal sobre este caso. Bien. De todas maneras, ahora es cuando hay que insistir en el tema. Gracias, Flor Alicia. El reloj dice 10:53. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.